Mi cuñada dijo que mi esposo no tenía nivel. Pero no sabía que era el inversionista anónimo que había financiado todos los proyectos de su prometido. Y cuando lo confirmó frente a todos, ella tuvo que tragarse sus burlas. Mientras nosotros disfrutábamos de nuestra victoria silenciosa. Desde que Andrés y yo comenzamos nuestra relación, su familia me pareció un laberinto de emociones encontradas, donde cada encuentro se sentía como atravesar un campo minado. No era solo la típica dinámica de cuñados con pequeñas diferencias, había una carga mucho más pesada, una historia de resentimientos callados y palabras que dolían más por lo que no decían que por lo que expresaban abiertamente. La familia de Andrés siempre se mostró elegante y exitosa en la superficie. Sus padres, ambos empresarios, mantenían una fachada impecable de respeto y clase, pero debajo de esa máscara había una tensión casi palpable. Su hermana mayor, Claudia, era la que gobernaba con mano invisible ese pequeño reino familiar. Claudia no era solo una cuñada, era una fuerza que dominaba cualquier conversación con su sarcasmo y desprecio velado. Siempre con una sonrisa fría, sabía lanzar comentarios que parecían inocentes, pero que tenían la intención de minar la confianza de quien los recibía. Desde el principio, su mirada hacia Andrés era diferente. No era solo que lo considerara menos por su origen más modesto o su forma de ser sencilla. Claudia parecía tener un guión secreto donde Andrés no encajaba, donde su valor se medía según estándares que él no podía alcanzar. Recuerdo una vez que, en medio de una cena, lanzó un comentario al pasar: Andrés es buena gente, pero nunca tendrá el nivel para estar a nuestro lado. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo frío. Mi esposo, por su parte, siempre fue un hombre reservado. No hablaba mucho de sus proyectos ni de sus sueños, quizás porque sabía que entre ellos había ojos que juzgaban y bocas que criticaban. Pero yo lo conocía. Sabía que Andrés tenía una inteligencia brillante, una capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Su talento estaba ahí, pero la inseguridad, sembrada por años de menosprecio, lo mantenía en silencio. Crecí en un hogar donde el dinero nunca fue abundante, pero donde aprendí que el valor de una persona se mide por su integridad y esfuerzo. Cuando conocí a Andrés, vi en él la misma esencia, una lucha constante por avanzar sin perder sus principios. Sin embargo, la familia de él parecía valorar solo lo visible, el apellido, el estatus, la apariencia de éxito. Claudia, especialmente, representaba todo aquello que Andrés no tenía pero que para ella, era sinónimo de superioridad. Ella provenía de una familia con recursos, conexiones, y un prometido, Marcos, que siempre fue exhibido como la joya perfecta de la familia. Marcos, con su sonrisa estudiada y sus logros envidiables, parecía el complemento ideal para Claudia, y a su lado, Andrés era solo un espectador invisible. Las reuniones familiares eran momentos donde el juego de poder y las sutilezas crueles se desplegaban sin piedad. Claudia encontraba la manera de poner en duda los logros de Andrés, de cuestionar su valía sin que pareciera una agresión directa. Yo me esforzaba por mantener la calma, por no dejar que sus palabras me afectaran, pero cada comentario dejaba una marca, un rastro de resentimiento que crecía con el tiempo. Lo que más me dolía era ver cómo Andrés intentaba protegerme, cómo aguantaba en silencio para no empeorar la situación. En sus ojos veía la batalla interna, el deseo de ser aceptado y el miedo a ser rechazado. Había una tristeza contenida que pocas veces dejaba asomar, y yo sentía que nuestra relación se sostenía a base de esa fortaleza silenciosa. Pero no era solo Claudia. Toda la familia tenía una forma de relacionarse que, aunque disfrazada de cordialidad, estaba llena de juicios y expectativas imposibles. Los padres de Andrés, aunque menos agresivos, también mostraban favoritismos y desaprobación velada. Era un sistema cerrado donde la lealtad se premiaba solo si se ajustaba a sus reglas. El tema del dinero era un campo minado. Andrés no hablaba de sus inversiones ni de sus proyectos porque sabía que, si lo hacía, Claudia y otros lo ridiculizarían. Era mejor mantenerlo en secreto, ocultar la verdadera dimensión de sus logros para evitar más burlas o desprecios. Y yo lo apoyaba en esa discreción, aunque a veces me rompía el alma ver cómo la familia lo menospreciaba sin motivo real. En esas tensas dinámicas familiares, la presión crecía y la herida se hacía más profunda. Cada reunión se sentía como un combate donde no importaba quién ganara, porque todos salíamos lastimados. La toxicidad estaba allí, en la falta de respeto, en el sarcasmo disfrazado, en las miradas de reojo que juzgaban y descalificaban.
Sin embargo, a pesar de todo, manteníamos la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Creíamos que con paciencia y amor, la familia podía sanar esas grietas. Pero lo que no sabíamos era que esa esperanza iba a ser puesta a prueba de una manera que cambiaría todo para siempre. La traición no llegó anunciada ni con un estrépito. Fue una cuchillada silenciosa envuelta en la indiferencia y la arrogancia de Claudia, que terminó por quebrar todo lo que habíamos intentado sostener con paciencia y discreción. Todo empezó en una reunión familiar, una de esas que con los años se habían vuelto rituales cargados de tensión. Andrés y yo habíamos decidido asistir, aunque con la promesa tácita de mantenernos al margen, evitar discusiones y preservar lo poco de calma que nos quedaba. Pero Claudia, como siempre, encontró la manera de desatar la tormenta. Con esa sonrisa afilada que usaba para encubrir sus venenos, se permitió un comentario que nadie esperaba, pero que todos sintieron como un golpe directo al pecho. Andrés no tiene nivel, no sabe de negocios. Solo vive de ilusiones y proyectos que nunca se concretan. La sala quedó en silencio, pero yo sentí que mi mundo se desmoronaba. Miré a Andrés y vi en sus ojos un destello de dolor profundo, una tristeza que no había logrado disimular. Su rostro, habitualmente sereno y controlado, se tensó por un instante. Y en ese momento supe que algo más estaba pasando, algo que Claudia no sospechaba. Andrés había sido, durante años, el motor oculto detrás del éxito de su prometido, Marcos. Lo que nadie sabía, ni siquiera Claudia, era que Andrés había sido el inversionista anónimo que financió todos los proyectos que Marcos presentó como propios. Lo hizo sin buscar reconocimiento porque para él el dinero era un medio, no un fin. Quería ver crecer a Marcos y, a pesar de las diferencias familiares, creía en el potencial de su futuro cuñado. La revelación me quemaba por dentro y la rabia se mezclaba con la impotencia. ¿Cómo podía Claudia burlarse de alguien que había estado sosteniendo a su propio prometido? ¿Cómo podía menospreciar a Andrés sin saber la verdad? Durante semanas guardé ese secreto, viendo cómo la humillación a Andrés continuaba en silencio. Él no hablaba ni defendía su rol, quizás porque sabía que en esa familia la verdad era un arma de doble filo. Pero yo no podía quedarme callada. Sentía que la traición no era solo de Claudia hacia Andrés, sino del sistema entero que negaba reconocer lo que verdaderamente valíamos. Una tarde, tras una reunión especialmente tensa, Andrés me confesó la verdad. Su voz era baja pero firme. Nunca quise que lo supieran, porque sé cómo es Claudia, cómo manipula y hiere. Pero ya no puedo seguir callando, me duele demasiado. Sentí que mi corazón se partía al escuchar esa confesión. La persona que ella había menospreciado había estado, en silencio, dándole vida a sus sueños, mientras ella lo descalificaba sin saber nada. La traición se convirtió en un puñal en el alma, no solo por lo que Claudia había hecho, sino por todo el tiempo que Andrés había tenido que ocultarse para protegernos. En ese momento entendí la magnitud de la mentira que sostenía esa familia, y la toxicidad que nos había estado devorando poco a poco. La confianza se había roto, no solo entre Claudia y Andrés, sino en todo nuestro mundo. Las emociones me golpearon con fuerza. El shock de descubrir esa verdad oculta, la rabia contenida por años de menosprecio, la tristeza de ver a alguien que amaba herido y silenciado. Me sentí traicionada también por la falsedad y el engaño que habían envenenado nuestra relación con ellos. Pero además estaba el miedo. Miedo a lo que pasaría si la verdad salía a la luz, a la reacción de Claudia, a la ruptura inevitable que se avecinaba. Sabía que revelar esta traición no solo iba a cambiar la dinámica familiar, sino que pondría en jaque todas las apariencias cuidadas durante años. Las noches se hicieron largas y los días pesados. Andrés y yo discutimos sobre cómo manejar la situación, sobre si debía permanecer oculta o si era hora de enfrentar esa mentira. Fue una lucha interna entre el deseo de protegernos y la necesidad de justicia. La traición nos golpeó en lo más profundo, pero también nos hizo despertar. La relación con Claudia y el resto de la familia ya no podía seguir siendo la misma. Había que decidir si permitíamos que esa sombra siguiera oscureciendo nuestras vidas, o si luchábamos por romper el ciclo, aunque eso significara perder lo que alguna vez habíamos llamado familia. Y en esa batalla, la traición fue el punto de quiebre, el fuego que reveló lo que estaba oculto, y el dolor que abrió la puerta para empezar a sanar. Pero para eso, primero tendríamos que atravesar el abismo del enfrentamiento y la verdad. Después de la revelación, todo en mí comenzó a cambiar.
Sentí que estaba atrapada en una tormenta que me arrastraba sin piedad, y a la vez, una llama empezó a arder dentro de mí, una urgencia por dejar de callar, por protegernos de ese veneno invisible que nos había estado consumiendo. Los días siguientes a la reunión fueron un torbellino de emociones. Andrés se mostraba distante, como si llevara sobre sus hombros el peso de un secreto demasiado grande. Yo me debatía entre el deseo de defenderlo a toda costa y el miedo paralizante de enfrentar la verdad frente a toda la familia. Pensaba en todas las veces que había soportado sus desprecios, las miradas cargadas de juicio, las palabras disfrazadas de inocentes pero que dolían como puñales. Recordaba la inseguridad de Andrés, esa sombra que lo perseguía y que, sin embargo, nunca había dejado que yo viera del todo. Me preguntaba si había sido yo quien había permitido que esa toxicidad creciera, si no habíamos hecho lo suficiente para poner un alto antes de que todo explotara. Pero también sentía algo mucho más profundo, la necesidad de proteger nuestra historia, nuestra verdad, sin importar lo que implicara. Cada vez que intentaba imaginar la confrontación, mi corazón latía con fuerza, la ansiedad me invadía y la culpa se hacía presente. ¿Era justo romper con la familia? ¿Podría soportar las consecuencias de ese choque? Pero más allá del miedo, la tristeza crecía. Me dolía ver a Andrés cargar solo con esa cruz, y sabía que yo tenía que ser su voz. Sentía el tironeo entre la lealtad familiar y la lealtad hacia nosotros mismos. Nos habían enseñado que la familia es para siempre, que hay que aguantar, soportar, incluso sacrificar la propia felicidad para mantener la unidad. Pero ¿qué pasa cuando esa unidad es tóxica? Cuando amar significa perderse a uno mismo. En mis noches en vela, repasaba cada palabra, cada gesto, buscando una solución que no existía. La verdad era que la relación con Claudia y el resto se había convertido en un campo de batalla donde ya no podía seguir luchando con armas invisibles. Recordaba también la fortaleza silenciosa de Andrés, su decisión de apoyar a Marcos sin pedir reconocimiento, y entendí que esa era la esencia de nuestra lucha, la dignidad, el respeto que merecíamos y que nadie nos había dado. Llegó un momento en que ya no podía seguir reprimiendo lo que sentía. La herida era demasiado profunda, y la mentira demasiado pesada para cargarla sola. Comprendí que el punto de quiebre no era solo un momento externo, sino un cambio interno. Tenía que decidir si iba a seguir siendo víctima o si iba a reclamar nuestro lugar, nuestra verdad. Luchaba con la culpa, ¿estaba traicionando a mi familia política? ¿Me estaba volviendo egoísta? Pero esa culpa comenzó a transformarse en un acto de amor hacia nosotros mismos. Porque si no nos respetábamos, nadie más lo haría. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil, ya no podía permitir que la toxicidad siguiera gobernando nuestra vida. Era hora de poner un límite, de enfrentar el dolor y la confrontación, aunque eso significara romper con lo que habíamos conocido como familia. Me sentí vulnerable, expuesta, pero también más fuerte que nunca. Andrés y yo hablamos largas horas, compartiendo miedos y esperanzas, preparándonos para lo que vendría. No sería fácil, pero al menos ya no estábamos solos. El punto de quiebre fue ese instante en el que el miedo y la tristeza cedieron ante la determinación de luchar por nuestra paz. Fue el momento en que la lealtad hacia nosotros mismos se impuso sobre las expectativas y demandas de otros. Sabía que al hacerlo podía perder mucho, la aceptación, la tranquilidad aparente, quizás incluso relaciones. Pero también ganaría algo invaluable, el respeto propio, la posibilidad de sanar y crecer sin cadenas. En ese proceso aprendí que el amor no siempre es suficiente para salvar una relación. Que hay amores que lastiman, que destruyen, y que la verdadera valentía está en reconocer cuando es momento de soltar. Así, con el corazón pesado pero decidido, me preparé para la confrontación, consciente de que ese sería el paso que marcaría un antes y un después en nuestra historia. Porque a veces el amor más grande que podemos tener es hacia nosotros mismos. Llegó el día que habíamos temido y esperado a la vez. Andrés y yo sabíamos que no podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien, que la mentira y el desprecio no podían quedar sin respuesta. Era hora de enfrentar a Claudia, de sacar a la luz lo que ella ni siquiera había imaginado. La reunión familiar fue convocada con el pretexto de celebrar un avance en los planes de boda de Claudia y Marcos. Todo estaba preparado, la mesa impecable, las copas brillando, las sonrisas estudiadas. Pero para nosotros, esa velada se convertiría en el escenario donde cambiaríamos las reglas del juego.
Al llegar, sentí como las miradas se posaban en nosotros con una mezcla de curiosidad y desdén. Claudia nos saludó con esa sonrisa fría, esa que parecía decir, aquí no pasa nada, mientras sus ojos destilaban arrogancia. Marcos, seguro de sí mismo, ni siquiera disimulaba el desprecio sutil hacia Andrés. Nos sentamos y la conversación empezó con los típicos cumplidos y preguntas superficiales. Pero yo estaba decidida a no dejar que la tensión se disolviera en la rutina. Sentí la mirada de Andrés, fuerte pero nerviosa, y supe que estábamos juntos en esto. Tomé aire y con voz firme dije, hay algo que necesito aclarar, algo que ha estado oculto durante demasiado tiempo. El silencio se hizo denso, casi insoportable. Todos voltearon hacia mí, y vi como Claudia arqueó una ceja, como si estuviera preparada para desmentir lo que fuera que iba a decir. Pero yo continué sin vacilar. Claudia, Marcos, ustedes creen que Andrés no tiene nivel. Que no entiende de negocios, que solo vive de ilusiones. Pero la verdad es muy distinta. Hice una pausa y miré a Andrés, quien asintió levemente, dándome la fuerza que necesitaba. Durante años, Andrés ha sido el inversionista anónimo detrás de todos los proyectos que Marcos ha presentado como propios. Ha financiado sus ideas, ha creído en él cuando nadie más lo hizo, y lo ha hecho sin buscar reconocimiento. El rostro de Claudia cambió, la sonrisa se borró y una sombra de incredulidad apareció en sus ojos. Marcos se quedó rígido, y pude sentir cómo el silencio se quebraba en murmullos y miradas confusas. Claudia fue la primera en reaccionar con un tono cortante y desafiante. ¿Eso es una broma? ¿Quieres decir que Andrés estuvo financiando mis proyectos sin que nadie lo supiera, y por qué no lo dijo antes? Respondí con calma, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y liberación, porque sabía que no sería valorado, porque la toxicidad y las burlas nos hicieron callar. Pero eso termina hoy. Andrés, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó y agregó con voz firme, no lo hice para ganar su aprobación ni para competir. Lo hice porque creí en Marcos, en su talento, y porque siempre pensé que la familia debería apoyarse. Pero ya no puedo seguir siendo invisible ni el blanco de sus desprecios. La tensión en la habitación era palpable. Algunos parientes murmuraban entre ellos, otros miraban a Claudia con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Ella, sin embargo, trataba de recuperar el control, pero sus palabras sonaban vacías, como si la verdad la hubiera desarmado. Intentó minimizar la situación con sarcasmo, diciendo que todo era una exageración, que Andrés solo quería llamar la atención. Pero su voz temblaba, y yo sabía que había perdido terreno. Fue un momento poderoso donde el silencio de años se rompió en pedazos y cada palabra llevaba el peso de la verdad. La familia, que antes había vivido en una burbuja de apariencias, se enfrentaba ahora con una realidad incómoda. Me sentí vulnerable, expuesta, pero también fuerte. Había arriesgado mucho al decir lo que sentía, pero también sentí una paz que hacía tiempo no experimentaba. Andrés y yo nos miramos, sabiendo que habíamos dado un paso fundamental. La confrontación no fue solo con Claudia y Marcos, sino con toda esa dinámica que nos había mantenido atrapados en el ciclo de toxicidad y mentiras. No todos entendieron o aceptaron lo que dijimos, y algunas miradas se volvieron más frías, más distantes. Pero para nosotros fue un acto de liberación, un acto de amor propio y respeto. Por primera vez no éramos víctimas silenciosas, sino protagonistas de nuestra historia. Al final de la noche, cuando la reunión terminó y nos quedamos solos, Andrés me tomó la mano y dijo, gracias por no dejar que me siga destruyendo. Gracias por ser mi voz cuando yo no podía. En ese instante supe que aunque el camino sería difícil, estábamos construyendo algo nuevo. No solo en nuestra relación, sino en nuestra manera de entender la familia y el respeto. Porque a veces decir la verdad duele, pero también sana. Y enfrentarse a los que más amamos no es debilidad, sino valentía. Después de la confrontación, sentí que una puerta se había abierto, pero también sabía que el camino no terminaba allí. Decir la verdad fue solo el primer paso. Ahora teníamos que aprender a protegernos de nuevo, a crear espacios donde la toxicidad no pudiera infiltrarse, a definir claramente hasta dónde permitiríamos que la familia interviniera en nuestras vidas. Establecer límites no fue fácil. Claudia no estaba dispuesta a aceptar que sus palabras y actitudes habían cruzado una línea.
Empezó a mostrar su rechazo de maneras más sutiles pero igual de hirientes, ignorándonos en reuniones, lanzando comentarios disfrazados de consejos o preocupaciones sobre nuestra vida y decisiones. Al principio me costaba responder. La educación y el miedo a la confrontación me hacían querer callar, querer evitar más conflictos. Pero recordaba la fuerza que habíamos encontrado en la verdad y entendí que el silencio era volver a ser presa. Así comencé a poner en palabras claras lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. Le dije a Claudia que sus burlas no eran bienvenidas, que respetara a Andrés y a mí como personas, y que nuestras decisiones no estaban abiertas a juicio constante. No fue una conversación sencilla, porque al otro lado estaba alguien acostumbrado a manipular y hacer sentir culpable. También aprendí a decir no sin sentir culpa. Ya no asistiríamos a todas las reuniones familiares, especialmente cuando sentíamos que el ambiente se volvía tóxico o hostil. Andrés y yo decidimos proteger nuestra paz por encima de la obligación social. Establecer límites fue, en muchos sentidos, un acto de amor propio. Significó reconocer que merecíamos respeto y que no teníamos que justificar cada paso que dábamos. Fue también un proceso de desaprender el miedo a perder la aprobación familiar y entender que a veces, perder a personas tóxicas es necesario para sanar. Las reacciones no se hicieron esperar. Claudia intentó presionarnos, usar la culpa para hacernos ceder. Nos lanzaba frases como la familia siempre se une, o todo esto es por envidia. Pero Andrés y yo nos manteníamos firmes, recordándonos mutuamente el porqué de nuestras decisiones. Fue un aprendizaje diario, a veces cedíamos en pequeños detalles para evitar conflictos mayores, pero nunca volvíamos a permitir que nos pisotearan. El respeto se volvió la línea roja, y cualquier intento de cruzarla era detenido con firmeza. En este proceso, también nos dimos cuenta de la importancia de cuidar nuestro espacio emocional y físico. Nos enfocamos en fortalecer nuestra relación, en crear un refugio seguro donde la confianza y el amor fueran la norma. Buscamos apoyo en amigos y en personas que nos valoraban sin condiciones. Entendimos que los límites no solo protegen, sino que también enseñan a otros cómo queremos ser tratados. Y aunque el proceso fue doloroso, cada vez que reafirmábamos esos límites sentíamos que recuperábamos parte de nuestra dignidad perdida. Hubo momentos de duda y nostalgia, sobre todo porque la familia es un ancla profunda en nuestra identidad. Pero con el tiempo el respeto propio se impuso sobre la necesidad de aceptación externa. Establecer límites fue una declaración silenciosa pero poderosa. Ya no éramos los mismos, y no estábamos dispuestos a permitir que nadie nos hiciera sentir menos. Ese nuevo equilibrio nos permitió respirar, reconstruirnos y mirar hacia adelante con la certeza de que nuestra paz valía más que cualquier obligación impuesta. Había algo profundamente arraigado en mí, una voz interior que durante años me había susurrado que la familia es un deber sagrado, una responsabilidad ineludible, un compromiso que se paga con sacrificios personales. Pero tras la tormenta que atravesamos, esa voz comenzó a cambiar. Me di cuenta de que esa obligación que tanto había defendido no debía costarme la paz, ni mi bienestar ni mi salud emocional. Durante mucho tiempo elegí ignorar el dolor para mantener esa ilusión de unidad familiar. Asistía a cada reunión, sonreía cuando debía, callaba cuando las palabras eran cuchillos, y fingía que todo estaba bien para no desatar el caos. Me decía a mí misma que era parte del sacrificio por amar a esa familia, por ser una buena esposa y una buena hija política. Pero la realidad era otra, estaba perdiendo mi voz, estaba perdiendo a Andrés, y estaba perdiéndome a mí misma. La obligación se había convertido en una jaula. Elegir la paz fue, en ese sentido, una revolución silenciosa. Significó despojarme de las expectativas ajenas, de las demandas que no eran mías, y poner mi bienestar en primer lugar. Fue entender que la familia no es solo un vínculo de sangre, sino también un espacio donde debe haber respeto y amor. Decidí que no valía la pena sacrificar mi tranquilidad para alimentar egos heridos o para sostener relaciones que solo drenaban mi energía. Aprendí a soltar la culpa que me había atado durante tanto tiempo, esa sensación de que debía estar disponible, que debía soportar, que debía complacer. Esa elección me dio libertad. Empecé a decir no sin sentirme mal, a priorizar nuestro hogar y nuestra salud emocional por encima de las expectativas sociales. Me di permiso para dejar de asistir a eventos que me hacían daño, para distanciarme de quienes no respetaban nuestros límites. No fue fácil.
La familia esperaba que cumpliera con su papel, y cada vez que elegía la paz sobre la obligación, sentía su presión, su decepción, sus reproches. Pero cada vez que cedía a esa presión, el daño era mayor y la tristeza más profunda. Con Andrés aprendimos a apoyarnos mutuamente en esta decisión, a recordar que nuestra unión es lo más importante, y que proteger nuestra paz es también proteger nuestro amor. Elegir la paz me hizo cuestionar muchas cosas. ¿Qué significa realmente ser familia? ¿Es la sangre suficiente para mantenernos juntos cuando el respeto falta? ¿Vale la pena mantener relaciones que nos destruyen lentamente? Descubrí que la verdadera fortaleza está en reconocer nuestros límites, en poner nuestro bienestar primero, y en dejar ir lo que no nos hace bien. Aprendí que la paz no es pasividad, sino un acto consciente de amor propio. Al priorizar la paz sobre la obligación, encontré también una nueva identidad. Ya no era solo la esposa de alguien o la nuera que debía complacer. Era una mujer que se respetaba, que elegía su camino y que no tenía miedo de proteger lo que amaba. Esta decisión me liberó de muchas cargas invisibles y me abrió la puerta a relaciones más sanas, tanto dentro como fuera de la familia. Comprendí que no siempre podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar cómo respondemos a ellos. Aunque la distancia con algunos miembros de la familia fue dolorosa, ese espacio creó también oportunidades para sanar y para crecer. Para mí, elegir la paz sobre la obligación fue, en definitiva, elegir la vida con dignidad. Después de tomar la decisión de poner distancia y establecer límites firmes, y de elegir nuestra paz sobre la obligación familiar, la vida no se detuvo ni todo volvió a ser perfecto. Pero algo cambió profundamente en nosotros. Hubo un antes y un después, una línea invisible que marcó el fin de la espera silenciosa y el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos, pero también de esperanza. Las primeras semanas fueron extrañas. La ausencia de ciertas personas en nuestras vidas se sentía como un vacío incómodo, un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Recibimos reproches velados, mensajes que buscaban hacernos dudar, recordatorios de lo que deberíamos ser. Hubo noches en que el miedo a haber tomado la decisión equivocada me invadía y la soledad parecía pesar más que nunca. Pero con el tiempo aprendimos a escuchar otras voces, esas que habíamos silenciado por años, nuestra intuición, nuestra necesidad de paz y respeto. Descubrimos que la vida podía ser plena sin tener que cargar con el peso de la toxicidad. Que era posible construir una familia pequeña, la nuestra, basada en la confianza, la comunicación y el amor incondicional. Andrés y yo fortalecimos nuestra relación. Ya no éramos dos personas atrapadas por las expectativas ajenas, sino compañeros de vida que se apoyaban y defendían mutuamente. La transparencia, la honestidad y el respeto se convirtieron en los pilares de nuestro hogar. Aprendimos a hablar sin miedo, a expresar lo que sentíamos sin temor al juicio. Con el tiempo, nuestra tranquilidad interior comenzó a reflejarse en otras áreas. Encontré la fuerza para reconectar con amistades que había dejado de lado por la carga emocional familiar. Me di permiso para buscar espacios donde pudiera crecer y sanar, sin la sombra constante de la crítica o el menosprecio. Una de las lecciones más profundas que aprendí fue que el amor no siempre es suficiente para mantener una relación saludable. Que a veces el amor debe ir acompañado de respeto y límites claros para que pueda florecer. Comprendí que no estaba obligada a soportar el daño bajo la excusa de la sangre o la obligación. Mirando hacia atrás, veo con más claridad las señales que ignoré, los comentarios hirientes disfrazados de bromas, el silencio cómplice ante la injusticia, la manipulación sutil que me hacía dudar de mí misma. Ahora entiendo que esas heridas tenían que ser reconocidas para poder sanar. Esta claridad me ha permitido ser más compasiva conmigo misma. He dejado de culparme por lo que pasó, por no haber actuado antes, por haber tolerado más de lo debido. La compasión hacia mi propio proceso es el motor que me impulsa a seguir adelante. También aprendí a ser más selectiva con las personas que dejo entrar en mi vida. La confianza se ganó con tiempo y acciones, no con palabras vacías. Ahora valoro más la calidad que la cantidad de relaciones, y elijo rodearme de quienes me aportan luz y crecimiento. En cuanto a la familia que elegimos, Andrés y yo nos apoyamos en construir un espacio seguro para nuestro futuro. Hemos comenzado a planear proyectos juntos, sabiendo que ahora tenemos la libertad y el respaldo mutuo para perseguir nuestras metas sin miedo al juicio o la competencia. La experiencia nos enseñó que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino aquella que respeta,
ama y sostiene sin condiciones ni expectativas destructivas. Esa nueva perspectiva nos ha dado la valentía para crear vínculos más sanos y genuinos, y para alejarnos sin culpa de lo que no nos suma. Al compartir esta historia, quiero que otros que se sientan atrapados en dinámicas similares sepan que no están solos. Que reconocer la toxicidad no es un acto de traición, sino de amor propio. Que poner límites no es egoísmo, sino una necesidad para sanar. En la comunidad que hemos encontrado, he descubierto un espacio de apoyo y comprensión, donde la vulnerabilidad es bienvenida y la honestidad se celebra. Aquí mi historia no es un fracaso, sino un testimonio de resiliencia y crecimiento. Finalmente miro hacia el futuro con esperanza y determinación. Sé que el camino no siempre será fácil, que habrá momentos de duda y prueba. Pero también sé que ahora tengo las herramientas para cuidar de mí misma y de Andrés, para proteger nuestra paz y para construir una vida plena. Porque después de la tormenta el sol no solo vuelve a brillar, sino que nos encuentra más fuertes, más conscientes y con la certeza de que merecemos vivir sin miedo, con respeto y amor verdadero.